Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per América, Historia, Literatura y Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos a Ramón Santonja, quien presentará una charla titulada Una red comercial judía en Curazao en los siglos XVII y XVIII. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con Ramón Santonja. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante y también máster en Historia Moderna por la misma universidad. Ramón ha escrito varias publicaciones y ha participado en congresos relacionados siempre con la Edad Moderna y sobre todo del ámbito de los movimientos de poblaciones. También ha trabajado como profesor en la UNED. Asimismo, como siempre, quiero recordar que ya nos hemos abierto un canal de YouTube donde estamos migrando la mayoría de nuestras charlas que tenemos en Facebook y también estamos estrenando un canal de TikTok donde progresivamente iremos colgando fragmentos. Bien, buenas tardes, Ramón. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas tardes, yo hablo de un pueblo de aquí, de la provincia de Alicante, en España, y bueno, aquí estamos otra vez, hablo de Perfecto. de- Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues explícanos un poco sobre qué trata esta red comercial judía. Bueno, en realidad es una cosa muy curiosa, que es, la gente se piensa que el comercio en América fundamentalmente lleva gente que eran europeos, eran cristianos, es decir, gente franceses, ingleses, castellanos, es decir, gente del lugar, pero lo que sorprende realmente es encontrar a una comunidad judía en América, porque dices, bueno, un territorio ciertamente vedado para otra gente que no eran de esos países, es decir, un territorio que procuraban proteger, mantener, evitar la diferente influencia extranjera, que solo participaran los del país, sean castellanos, sean da igual de nacionalidad. Es una cosa que luego te encuentras que en determinados países, como sobre todo los holandeses, pues tenían unas comunidades dentro de sus enclaves, en el Caribe y también en Norteamérica, también cuando fue durante un tiempo Brasil portugués, pues encontramos unos enclaves de población judía establecidas allí que fundamentalmente se dedican al comercio. Es decir, a los pocos años de haber conquistado Holanda, determinados territorios, haberse asentado, colonizado, aparecen estos grupos de gente que ejercen un papel preponderante a nivel económico y que curiosamente son de gente muy destacada a nivel del comercio, sobre todo de esclavos, curiosamente, algo que ciertamente ha sido muy polémico, sobre todo más en Estados Unidos, con el tema de quién trajo los esclavos, quién tenía la culpa de la esclavitud. Es decir, obviamente participaban todos, porque era un negocio muy lucrativo, el más que el de los mayores que había. Pero bueno, esta gente pues también se aprovechaba. Eran curiosamente muy pocos, porque realmente los judíos son muy pocos y han sido históricamente muy poca población. Pero el hecho de tender a relacionarse entre ellos, a juntarse entre ellos por una comunidad de grupo y mantener esa identidad, ese grupo y mantenerse, incluso enriquecerse, a costa del resto, sin tener terminamientos muchas veces, pues de idea de el nivel que tienen, cómo han ido progresando, no estaban tanto discriminados. Bueno, Portugal obviamente estaban expulsados, bien por una converso, en España también, en Castilla, pero los que expulsaron los reyes católicos y después el rey Manuel de Portugal a principios del 16 se asentaron o en Italia o en Holanda. Y ahí, desde ahí, es donde los encontramos después en América. Es decir, van a pasar después, cuando haya la rebelión holandesa, van a ser unos agentes activos a nivel económico, las compañías comerciales que habrá, y por tanto, bueno, quedarán una serie de redes de comercio, de relaciones, de agentes. No todos ellos serán judíos, es decir, no todos los que participen de ese comercio serán, pero serán los dirigentes, los jefes, lo- los capos de la organización, por así decirlo de forma muy vulgar. Es decir, si encontramos que hay comercio de esclavos, pues ¿dónde lo encontramos a esta gente? Pues en los principales lugares donde hay comercio de esclavos. ¿Dónde? En el Caribe, en Curazao. Curazao, ¿dónde está? Es una isla que está a pocos kilómetros al norte de Venezuela. Es decir, una isla que allí que ha sido hasta hace no mucho, pues, y sigue siendo una colonia holandesa. Es decir, es un territorio que curiosamente lo ha tenido Holanda desde el siglo XVII cuando lo conquistó España, igual que
lo fue Jamaica, que Jamaica también fue española y después ha sido inglesa. Pero en cambio en Curazao, una isla muy pequeña, relativamente pobre, agrícola, la posición que tenía pues le permitía, por un lado, pues cuando España se tuvo mejor relación con Holanda en la segunda mitad del 17, pues allí se estableció una comunidad judía, y comerciantes fundamentalmente. ¿Y a qué se dedicaban? Realmente esa isla, al estar tan cerca de la costa, al estar tan cerca de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de esos territorios, pues bueno, era ciertamente una preocupación para las autoridades castellanas. Por un lado, porque había informes en ese momento, en esa época, a los primeros años de asentarse, que decían ya en 1661, dice que en una carta a Fernando de Arriba, el presidente de la Audiencia de Panamá, este documento está en el AGI, si lo queréis ver, sobre sobre la imposibilidad que tenía de controlar el comercio ilícito que ejercían los holandeses desde la isla de Curazao. Dice, en cuya población dicen que hay más de 300 casas de judíos con gran cantidad de ropa. Dice, con estos galeones y el cajón de los pliegos de esta provincia remito al consejo los autos de... Y seguía, los holandeses en esta isla sus mercaderías, en cuya población dicen más 300, con más de 10 millones de ropa, dice, de unidades de ropa, es decir, una cantidad enorme, dice, nadie lleva esa cantidad allí simplemente. Dice, ¿por qué hasta allí? Dice, pues simplemente porque quieren meterla de contrabando. Es decir, van a ganar muchísimo dinero porque el precio que van a venderlo va a ser mucho más rentable que si estuviera en Europa. De ahí que esté eso. Y por otro lado, para reventar el mercado que hay en América. Es decir, por un lado buscaban un beneficio personal y por otro perjudicar a los españoles, los castellanos en América. Realmente esa combinación, eso se da habitualmente en este grupo de gente, esa es la historia. Es decir, no solo un beneficio económico, sino que hace un perjuicio, un daño. El contrabando era con toda la intención del mundo. Y ahí quien intervenía, este grupo de gente, los holandeses realmente los dejaban actuar. ¿Por qué? Porque les proporcionamos una riqueza y un perjuicio. Es decir, a los enemigos de los holandeses, pues los castellanos, los españoles. Entonces, de ahí que, en cierta manera, les permitían, eran como unos agentes. Dice, solo con intento de entrarla y venderla en esta parte de sus costas que pueden hacerlo sin culpa de los gobernadores, ya tanto en tierra sin que ellos lo sepan o cambiándolo en los barcos. Es decir, se acercaban, desembarcaban en la costa y lo vendían. Es decir, tenían la oportunidad. La población obviamente necesitaba y quería estas mercancías que eran bastante caras. El tejido en América era bastante caro, es decir, lo que se importaba de América, algunas cosas eran muy caras, entonces de ahí adquirirlo a contrabando, que podía ser comparativamente más barato que en Europa, pero el precio, es decir, a lo mejor una camisa valía 10. Aquí en América valía 20, pero eso en negro. Es decir, pero si la querían comprar, adquirir a través de lo que llegara de España, pues lo quería costar 30. Es decir, la diferencia era grande y el beneficio de esta gente, pues también. Es decir, el hecho de traer tanta cantidad, pues ya tenía esas ventajas. Y el gobernador, de cierta manera, se excusaba, diciendo que, bueno, esto nos ocurre, esta situación está así. Eso por un lado, el contrabando, dice, no había forma de impedirlo. Las circunstancias en las que había se aprovechaban. Pero por otro lado, esta gente, los judíos en Curazao, pues se dedicaban a través de este puerto pues a llevar una cantidad enorme de esclavos negros. ¿A dónde precisamente? A los mismos puertos donde se embarcaban este mercado de contrabando, estas telas, estos productos que era un negocio importante. Es decir, por un lado vendían contrabando y al mismo tiempo llevaban esclavos negros en una cantidad enorme. Es decir, aquí en realidad no actuaban tanto directamente, pero bueno, contamos lo de los asientos de negros en España, es decir, gente que eran los que se establecían Domingo Grilo, por ejemplo, en Sevilla o en Cádiz, y de ahí los traían a España, los traían desde España o desde Cádiz y los pasaban a América o los directamente desde África. Es decir, tenemos una red. Y luego, ¿por qué curiosamente tienen que pasar por Curazao? Dice, pudiendo llegar directamente desde la península, desde África. Porque aquí era el lugar donde esta gente controlaba el suministro, los asentistas que había. Es decir, ¿y quién eran realmente los que controlaban? Los judíos que había en Ámsterdam, los judíos que había en Curazao. Es decir, esta gente era la que se beneficiaba mucho más que los agentes holandeses que tenían, que actuaban de intermediarios en cierta manera ante la corona de España y estos agentes, dice, los judíos obviamente no iban a entrar a España a negociar, no podían hacerlo.
pero a través de ellos pues obtenían este beneficio tan grande y un negocio bastante grande y llevan unas cantidades enormes. Baltasar Koymans, que era un banquero holandés, con sus hermanos pues trabajaban con las compañías holandesas de los indios occidentales y curiosamente usaban la isla de Curazao como centro de distribución, pero realmente lo usaban porque a través de ahí tenían la gente que realmente eran los dueños de, de este negocio. Es decir, encontramos pues esta sentista que actúa a través de algo. Dice, es decir, esto se va a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, una cantidad enorme de gente, de gente de África que va a ser importada como mano de esclava. Dice, ¿a dónde? A Venezuela, a Panamá, y de Panamá pasar a Perú, a Colombia, lo que sería Nueva Granada, es decir, una cantidad enorme. Esta documentación, curiosamente, es algo que ha quedado reflejado ¿dónde? Lo encontramos en la cadena de contratación en Indias, ahí está. Luego, por otro lado, un agente importante en este comercio, ¿quién era? Felipe Enríquez. Curiosamente, oír un nombre castellano, podía ser, dice, bueno, lo pueden traducir, podía pasar. Pero Enríquez es un apellido, cuando lo veis escrito, pues es portugués. Es decir, un judío, sefardita, portugués, habla castellano seguramente también. Y bueno, este estuvo importando unos 3.000 esclavos vía Curazao a Cartagena de Indias entre 1680 y 1701. Es decir, imaginaos la cantidad de barcos que tuvieron que pasar por esa isla solo para esta persona llevarlo a Cartagena de Indias. Había más gente, obviamente. Era una cantidad pequeña la comunidad judía, pero no todos se dedicaban al esclavismo. Había otros que se dedicaban al contrabando, que eso se siguió dando igualmente. ¿Por qué? Porque había un mercado que requería materias elaboradas, productos elaborados que eran carísimos o difíciles de adquirir en América. Entonces, de ahí que hubiera un mercado. Pero también era un perjuicio para la corona, porque ahí perdías una serie de ingresos, porque ese tráfico realmente era era perjudicial para la Hacienda, fundamentalmente, para la Hacienda española en América. Pero, en cambio, para en particular era beneficioso como obtenía productos que necesitaba y mucho más baratos. Y para el judío que vendía y traficaba con esto, pues también era una ganancia mucho más grande que podía tener Europa. Realmente no todo eran esclavos negros, aunque los esclavos negros beneficiaban mucho más. Esto realmente, pues bueno, este negocio que tuvo, ¿cómo acabó realmente? ¿Qué era? Porque ¿cómo aceptó España colaborar con un judío aquí en Curazao, que era un extranjero? Que bueno, dice simplemente por una razón. Este hombre, pues, durante la Guerra de Sucesión, se declaró partidario del archiduque Carlos. Y en cambio, los territorios de América, todos en bloque, se dedicaron apoyaron a Felipe Anjou. ¿Qué pasa? En Cartagena de Indias, pues lo detuvieron por tráfico de armas, que seguramente sea cierto, y luego lo echaron en brazos de la Inquisición española por acusándolo de haber ha realizado rituales sacrílegos judíos. Bueno, en realidad era judío, obviamente va a hacer rituales judíos, obviamente. Y bueno, ¿qué pasó? Pues él tuvo que pagar una multa y al final consiguió liberarse. Este hombre, pues bueno, acabó muriendo bastante pobre y muriendo en 1718. Es decir, el negocio realmente no acabó porque fuera judío por las autoridades, sino que realmente fue un pretexto, porque realmente las autoridades lo sabían. Este hombre se movía entre Curazao, Cartagena de Indias, La Habana, es decir, la zona donde él llevaba a sus esclavos, es donde los movía. Es decir, y una cosa curiosa es eso, que es encontrar que ver que no hay una animadversión por el hecho de ser una raza concreta, una etnia concreta, una religión concreta. Realmente no había un problema. Luego, por otro lado, hay algo curioso, que esta comunidad era tan próspera, era tan importante, aunque fuera pequeña, que realmente pues, no encontramos algo que se da habitualmente cuando hay población esclava, que es que hay mezcla de los propietarios con la propiedad. Es decir, que los varones jóvenes contaban y cuentan allí que las primeras relaciones que tenían eran habitualmente con esclavas, con negras, es decir, y luego de ahí de vez en cuando salían hijos, mulatos, es decir, parte de esa gente, pues se creaba una comunidad mestiza, es decir, eran judíos, eran blancos, bueno, relativamente blancos, con negros y creaban y se hacían mulatos. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues, a través de la documentación, más allá de lo que cuentan que podía pasar, porque realmente en Estados Unidos tenemos casos. El presidente Jefferson tenía una familia blanca y una familia negra, es decir, había de dos clases y no era extraño. Luego, por otro lado, ¿cómo sabemos esto? Pues un caso curioso, en el Archivo Histórico Nacional tenemos un proceso de fe del año 1773 en el que Bernardo de Silva, curiosamente Silva,
apellido portugués, mulato, natural de Curazao, y que era vecino de Quito. Es decir, vivía en lo que es el actual Ecuador. Y se le siguió un proceso por judaizante, curiosamente. ¿Por qué? Pues simplemente porque las costumbres que había tenido por el ambiente donde así había criado este hombre. Es decir, el apellido de Silva le venía seguramente el dueño o el padre de quien había sido este hombre, que seguramente no es un judío de allí, de Curazao, se estableció en América, pasó tranquilamente, y bueno, y alguien, pues una serie de costumbres que tenía, ¿no? Pero al final fue suelto realmente el hombre este. Eso tuvo suerte cuando se encontró con la Inquisición. Por otro lado, lo de los agentes que ha tenido esta gente, esta comunidad, pues oye, era algo curioso, porque tenemos al caso muy famoso de Manuel Belmonte. Dice Manuel Belmonte era un judío, era de origen, nació en Portugal, es decir, no sabemos más exactamente dónde, y bueno, y fue un agente del rey Carlos II, era un judío, en las Provincias Unidas del año 1675. Residía en Ámsterdam y bueno, otorgó una serie de recompensas por los servicios que prestaba, una colaboración en esa época cuando los holandeses, en la época de Carlos II, pues colaboraban. Los españoles, después de la rebelión, después de haber aceptado que en el año 48 que Holanda era una nación independiente, pues le convenía a España y a Holanda aliarse contra el enemigo común, la amenaza más grande que era Francia. Y de ahí, pues esta relación tan extraña, esta colaboración tan extraña. ¿A través de quién lo hacían? Pues a través de sefardíes, de judíos sefardíes que tenían contacto tanto con gente que vivía en España, conversos, como a través de judíos abiertamente que vivían en Ámsterdam y que tenían contactos en América, tenían contactos a lo mejor en otros países. Es decir, la red de gente, aunque fuera pequeña, era bastante importante y les servía pues como embajadores para recibir noticias, información, para informarse. Fundamentalmente lo que necesitaba esta gente era primero informarse. Los estados, los soberanos necesitaban saber qué ocurría en determinados lugares y eso era importante. Después los agentes actuaban en otra cosa, ya más especializada, más complicada. Eso ya viene desde la época de Felipe II, que desarrolla pues una diplomacia y unos servicios de información muy, muy buenos. Es decir, esto ya tiene su tiempo. Pero curiosamente, este hombre también estaba metido en el tráfico de esclavos entre las Indias españolas y a través de la Compañía de las Indias Occidentales. Es decir, aprovechando que ya tenía ese contacto, esa relación y esa situación privilegiada, pues era un intermediario de este tipo de negocio ahí a través de Curazao, curiosamente. ¿Por qué? Porque ahí estaba la comunidad judía que podía intervenir y podía hacer negocios. Es decir, el interés de esta gente estaba en beneficiar a ellos y a su propio grupo. Luego y al resto, si coincidía que algo le caía, pues bien, había suerte. Es decir, que suena feo, pero era así. De esto hay una serie de artículos, bueno, de libros que han trabajado el tema y bueno, son interesantes, pues verlo y bueno, es algo llamativo. Luego también mencionar pues estas redes que estaban formadas principalmente, dice, por comerciantes que eran de la misma religión, que se conocían, es decir, la red que se crea es de gente del mismo origen. Habitualmente pasa con otras situaciones, en caso de los judíos o los indios, los hindúes, tienden a ser muy etnocéntricos, muy de decir, bueno, voy a beneficiar a mi primo, mi amigo, mi igual, es decir, buscan beneficiar a los suyos antes a un nivel mucho más extremo que nosotros, por ejemplo, es decir, son mucho más cerrados. Y de ahí que se cree una red comercial por ejemplo, encontremos gente en la isla de Curazao, en Ámsterdam, es decir, todos que eran realmente, no siempre todos, pero la mayoría prácticamente, dice. Y luego lo que serían, lo que llamarían ellos gentiles, que serían gente cristiana, fueran calvinistas o fueran católicos, pues esos realmente eran menos y la verdad es que eran menos importantes en este caso. Es decir, era un sistema muy familiar, muy de la sangre que hacía que se relacionasen y se juntasen en todos los sentidos entre ellos. Luego, por otro lado, aparte de Curazao, también hay un establecimiento muy curioso, que es en Surinam, un país que está cerca de Venezuela, y allí, curiosamente, encontramos ya directamente no una isla donde vive más gente, aparte de los judíos, como podían ser los holandeses, como era Curazao, Aruba, es decir, encontramos una comunidad, una colonia judía, algo que se llamó en su momento Torarica, es decir, no dentro de Surinam, que era un territorio, pues bueno, muy tropical, bueno, de plantación, pues encontramos allí un pueblo, Joden Sabane, la sabana judía. Eso se estableció en 1639
duró unas cuantas décadas y bueno, ese grupo, pues bueno, ¿dónde vino? De Holanda principalmente. Se establecieron allí, bueno, crearon una economía de plantación. Lo que sería el sur de Estados Unidos, para entender lo que tenemos en mente, es decir, había unas 500 personas que eran propietarios, una comunidad mucho más grande que en Curazao, y en el momento, ese es el momento más grande, pues había 9.000 esclavos, es decir, la proporción de esclavos era grandísima, lo hay en todos los lugares, en todas las islas del Caribe, igual, una proporción muy grande, es decir, encontramos esta comunidad también en estas zonas. Pero algo más llamativo es que Curazao fue el origen de la población judía en Newport. Eso ya está en Estados Unidos, en Connecticut. En 1694, una parte de la comunidad, como una especie de apéndice, se desplaza y forma una colonia allí. Y a partir de ese momento ya encontramos en la Nueva Inglaterra, en lo que sería Estados Unidos, la colonia inglesa, encontramos ya una comunidad nueva, un grupo de gente que se establece, que prospera y bueno, también se dedican al comercio. Tienen agentes en varios lugares y bueno, y a través de Londres, Ámsterdam, van ampliando, van a conseguir, a través de Nueva Ámsterdam también, que sería lo que es Nueva York en la actualidad, pues bueno, crean un eje, una red comercial, Curazao, es decir, van creando. Y ahí contamos, por ejemplo, una de las la sinagoga más antigua que hay en Estados Unidos, que es la sinagoga Touro. Touro, curiosamente, es toro en portugués y es algo que ha quedado, pues bueno, por su apellido, y bueno, López también. Es un personaje interesante que fue alguien que llegó allí, se estableció, fue tan rico que, bueno, que tenía una cantidad de barcos que se dedicaban al comercio, también al tráfico de negros, obviamente. Esta gente estaba metida en eso y, bueno, y se dedicaba a eso de pleno. Es decir, fue una persona tremendamente rica. Y esa es la comunidad de Newport, pues bueno, luego después la de Nueva York, pero esa ya es más reciente el auge que ha tenido. Empezó ahí ya el establecimiento de judíos, lo que sea el actual Estados Unidos, que bueno, ya sabéis el poder que tiene. Y luego, por otro lado, hay algo que ha quedado en la actualidad de esta gente en la isla de Curazao, en Aruba, en estas islas, que es que los esclavos, los descendientes de los esclavos en la actualidad, la gente que vive allí, que la mayoría es mulata o negra, como muchas islas del Caribe, es que hablan un idioma diferente al holandés. Un idioma que se llama el papiamento, en el caso de Curazao, que es una lengua criolla, como puede ser el francés que hablan en Haití, es decir, una lengua que deriva de otra, pero ya ha evolucionado tanto que cuesta entenderla, la lengua de origen, es decir, una cosa que es una mezcla de otra, pero que principalmente procede del portugués. Dice, ¿y por qué se debe esta cosa tan curiosa en una isla que haya sido propiedad de los holandeses desde el siglo XVII? Antes fue española, la población obviamente muy pequeña. Dice, ¿por qué? ¿Por qué los propietarios de los esclavos durante todos estos siglos son judíos de origen sefardí? Y sefardí quiere decir que muchos de los que hablan o hablan eso, que es ladino, que es castellano, o hablan portugués. Y de ahí que le enseñaran la lengua suya, la lengua de los esclavos, a los dueños. Es decir, los dueños le enseñaron su propia lengua a los esclavos, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los negros, ¿qué inglés hablan? Un inglés que deriva del que eran los ingleses que se establecieron en América en el 17 y en el 18. Es decir, en Haití igual, en Bahamas también. Es decir, lenguas que, bueno, que curiosamente han dado eso. No hablan holandés, no hablan una lengua derivada holandés. Eso no pasa. Pero luego el papiamento a la vez tiene rasgos del castellano, algo, tiene entre algunas palabras, algo de influencia, muy poco del inglés, muy poco del holandés y muy poco también del francés. Es decir, es una lengua portugués, es portugués en una isla que es propiedad de Holanda, para entenderlo. Es una cosa extraña, pero se entiende en razón de esta cantidad de gente y estos propietarios de esclavos, estos plantadores, estos esclavistas, al fin y al cabo. Que bueno, que ellos ciertamente no sienten culpa ni vergüenza, en cambio otros le dicen que qué vergüenza, que tienen que incluso pagar reparaciones. Es decir, si lo tienen que hacer, que lo hagan todos, porque realmente el negocio no fue de unos pocos, no fue de unos pocos europeos, sino realmente los judíos también participaron y mucho, tanto que incluso han dejado rastro en la lengua de los descendientes, en parte de ellos, porque realmente una parte de esta población desciende, porque son mulatos también, es decir, tienen sangre, su sangre, son descendientes, como lo puede ser en Inglaterra, que todos los negros no son negros como en África, son algunos más blancos porque tienen mezcla de blanco con los propietarios de la misma manera, es una cosa curiosa.
El papiamento, curiosamente, si lo oís, alguien que hable castellano no lo va a entender, no se entiende, es un idioma un poco extraño, es un poco, suena muy raro y curiosamente es algo que es muy llamativo porque pensar que en una isla cerca de Venezuela hablan un idioma que deriva del portugués, dice, ¿dónde cuadra esto? Dice, pues esta razón y esta historia al final, la evolución también ha hecho. Otra cosa más llamativa es que esta lengua, el texto más antiguo es una carta de 1775. Esta lengua es oficial en esas islas, es decir, desde hace unas décadas, no, unas décadas en 2003 en Aruba y en 2007 en Bonaire y Curazao, es lengua oficial de las islas, es la lengua de uso y la lengua de la administración. Curiosamente, no es el holandés también estaba, pero esta gente, como tiene de uso corriente estas lenguas derivadas del portugués, estas lenguas criollas, pues ya ha llegado al punto de que son oficiales. Y bueno, la evolución de las lenguas al lingüista le parece llamativo. Luego la influencia del castellano es por el hecho de estar cerca de Venezuela. Es algo muy curioso. Y además, luego, esta gente dentro de lo curioso que es esto, es que no los judíos, porque los judíos al final, muchos ya, pasado el siglo XVIII, que fue una época muy buena para ellos también, porque muchos de los comerciantes, los corredores, eran mayoría de ellos, es decir, esta isla era suya, ella, aunque en teoría parecía que el dueño era Holanda, pero bueno, el Holanda era para la administración y para la defensa militar, es decir, ponía a los soldados y los funcionarios. El resto se ocupaban ellos, es decir, los propietarios, los negocios, todo eran cosa suya y trabajaron los esclavos. Es decir, más o menos era cómo funcionaba esta sociedad, esta isla tan pequeña, que bueno, para la agricultura relativamente pobre, y bueno, se dedicó al comercio y al comercio de esclavos y al contrabando. Y bueno, después, en el siglo XVIII y en el XIX, ya empezó a decaer. Y bueno, muchos de esta gente, muchos descendientes, curiosamente, una parte de ellos, pequeña, se desplazó a Venezuela. Y encontramos, curiosamente, descendientes en la actualidad de la familia, por ejemplo, los Capriles. Enrique Capriles, que fue candidato a presidente en Venezuela, es descendiente de estos judíos sefardíes, aunque él es católico, algo llamativo, ¿no? Porque las islas, los habitantes son católicos allí, una cosa un poco extraña, pero bueno, pasó. Y encontramos pues esto, estas cosas en esta isla, pues esto, esta historia que parezco que, bueno, que quería daros a conocer porque, porque puede ser interesante y ha sido interesante, bueno, y que Ajá. hasta aquí puedo contar si hay alguna pregunta o algo. No, muchas gracias, Ramón. Bueno, más o menos hasta aquí llegamos al primer tramo de la entrevista de hoy. No sé si a continuación te gustaría recomendar algún libro a la audiencia y si por caso, entre tanto, quieren formularte alguna pregunta, que la escriban en los comentarios del Facebook y yo te la transmitiré. Vale. No, en cuanto a un libro, realmente algo del periodo, algo cotidiano, algo relacionado con lo que sean los judíos, pues tenemos aquí en España. A ver, es un relato antisemita abiertamente, pero bueno, Francisco de Quevedo estaba orgulloso de ello, eso no daba vergüenza ninguna. En esa época es la isla de los monopantos, que se publicó dentro de otro libro más grande, que era La hora de todo, la fortuna con seso, que era una crítica al conde duque de Olivares, se publicó en 1650. Y bueno, se basa en una historia de que si la carta de los judíos de Constantinopla, bueno, una cosa. Y los monopantos se refiere a un grupo de... a ver, los monopantos para él eran los cristianos, los monopantos son los cristianos hablantes de una supuesta isla cercanas al Mar Negro, que tienen un parecido con los hebreos disimulados de judíos, pues son tan hipócritas al final. Bueno, esta es una obra muy curiosa, muy llamativa, bueno, y era más que una crítica antisemita, una crítica a las relaciones que tenía, la amistad, bueno, porque estamos hablando de una época justo después de que España reconoce la independencia de Holanda, que bueno, que el conde duque de Olivares busca relación con los judíos que viven en Ámsterdam, y de ahí la crítica realmente, porque Quevedo era una persona bastante inteligente, había estado en política y sabía que esa relación que podía haber o que podía formarse contra Francia, que era el enemigo principal en ese momento, después de 1648, aliándose con los holandeses y con los judíos, que lo habían expulsado los reyes católicos, acabaría mal y realmente no sería tanto la tierra que le podía tener, sino realmente una advertencia de lo que podía pasar. Es decir,
Dices, con esta gente, si nos juntamos, vamos a seguir perdiendo aquí y acabaremos peor de lo que estamos. Es decir, vamos a juntarnos, nos van a sacar la sangre y vamos a acabar arruinados y en la decadencia. Que de cierta manera, pues España en esa época pues estaba bastante mal y acabó pues ya a pleno del siglo XVII y principio del XVIII bastante peor. Es decir, es un libro, curiosamente, que hay que leerlo, pero no creerse el contenido, sino entenderlo en su contexto y en su época. Realmente, eso lo recomiendo por eso y para que se vea pues un poco lo que era el tema que ha hablado, las relaciones que había con la corona española, con los judíos en Ámsterdam, con lo que ocurre después con el tráfico de esclavos y entenderlo porque Curazao está como está y fructificó y fue tan rica y la gente de allí pues ya llegó a donde llegó y pudo hacer lo que hizo, bueno, por la situación política y económica y bueno, es eso. Y una pregunta ya la que quieran hacerme ya le contestaré cuando sea necesario. No, pues parece que no ha habido ninguna pregunta hoy, así que Bien. más o menos hasta aquí terminaríamos la charla con Ramón, donde hoy nos ha explicado cómo un grupo de judíos inicialmente expulsados de la península se trasladaron al Caribe, donde ocuparon los puestos superiores del entramado comercial, sobre todo ilícito, en el ámbito textil, en el ámbito esclavista. También hemos comentado otros problemas que tuvieron que decantarse durante la guerra de sucesión y otros aspectos relacionados como podrían ser otros nexos de esta red clientelar que tenía como centro también el comercio judío, ¿no? Bien, Ramón, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. También agradecer, como siempre, pues a los oyentes, tanto a los que nos habéis visto por Facebook como a los que nos habéis escuchado por Radio América Barcelona. Agradecer también al equipo de Radio América Barcelona, a Germán, a Cristina y a todo el equipo que siempre trabajan incesantemente, ¿no? Para ayudarnos a que el programa se desarrolle, ¿no? A su vez, agradecer también pues, a los miembros de la asociación, en especial a Diana, que siempre están al pie del cañón, ¿no? Si os ha gustado esta charla, ya sabéis que nos ayudáis mucho dándole un pequeño like a nuestra página del Facebook y también pues nos podéis seguir en las otras redes sociales como YouTube y TikTok, donde pues progresivamente vamos también subiendo contenido, ¿no? Bien, hola amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Teia, presidente de la Asociació Americanistes de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viaje para América, historia, literatura y arte. Hoy Ramón Santonja ha presentado una charla titulada Una red comercial judía en Curazao en los siglos XVII y XVIII. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat.